Bueno, de una clase de día, como siempre. Em, Primero, bueno, más que nada quiero ver un poco de ejercicios de estimador máximo verosímil, porque si bien voy un poco adelantado respecto a la materia de la cátedra, por lo menos hasta donde recuerdo o hasta donde puedo ver, según los semestres anteriores, lo que es la materia de estimador máximo verosímil, sí, entra en la prueba 2, es uno de los como 3 ítems que se preguntan, 3 o 4 ítems que se preguntan. Así que es necesario repasarla porque igual es como compleja. No sé si tan compleja, pero sí he visto que a mucha gente le complica. Entonces por eso quiero dedicar también esta pequeña grabación a revisarlo un poco. En conclusión un poco la materia que deberían haber visto esta semana, la semana pasada. Que por ejemplo lo que es distribución muestral, el término de distribución muestral, por ejemplo. Bueno, como tenemos acá en la parte derecha, bueno, a la izquierda también, tenemos diferentes formas de medir los parámetros y la estadística en base a si es una muestra, es una media, ¿vale? O sea, si una muestra, una población. Si es una población, o sea, la totalidad total del conjunto de objetos, eh, va a ser la suma de los x y partido en n, que es representado con mu, mientras que la muestra va a ser el x gorrito, y va a ser la suma de estos x partido del n muestral, tamaño de la muestra y tamaño de población. Por ejemplo, una diferencia entre población y muestra. Por ejemplo, si toman toda la población de Chile y la muestra va a ser una cierta cantidad selecta de personas en... O, por ejemplo, la habitantes en la región metropolitana, por ejemplo. Esa es la muestra de la población total de Chile. Entonces, tienen diferencias una diferencia en forma de calcular la varianza, por ejemplo. Para la población total va a ser la sumatoria de cada elemento del xy menos la media al cuadrado partido en la n poblacional, mientras que la muestral va a variar un poco de eso. Por ejemplo, pueden verlo de la siguiente forma o como esta otra, ¿vale? Entonces ambas son válidas donde la población proporcional va a ser x partido en n, mientras que la muestral va a ser x partido en el n muestral. ¿Ya? Luego un poco sobre el tema del límite central, por ejemplo. Habla de que cuando sea x1, x2 hasta x es una muestra aleatoria de tamaño n de una población x con la esperanza x igual a mu y la varianza se escribe como s delta al cuadrado, entonces la media muestral va a distribuir de forma normal con parámetros mu y la varianza partido en n, si n es suficientemente grande. Entonces estandarizando se resulta de esta forma: el promedio menos la media, o sea, el promedio muestral menos el promedio poblacional partido en la división estándar poblacional dividido en la raíz de la cantidad de elementos en la muestra con distribución 0,1. ¿Ya? La distribuye normal. ¿Ya? En términos de distribuciones muestrales, vamos a buscar la distribución muestral de un promedio cuando la varianza es desconocida. Lo mismo, tenemos una muestra aleatoria de tamaño n, donde aquí distribuyen normal con media mu y delta al cuadrado. Entonces, por el teorema del límite central, la media distribuye de la siguiente manera. Ya es lo que hemos visto antes. Cuando la varianza es conocida. Cuando es desconocida, vamos a aplicar con varianza muestral de ese cuadrado, resultando en el promedio menos el promedio poblacional partido en la media poblacional partido en... Digo, la dirección estándar poblacional partido en la raíz de la totalidad de elementos en la muestra. Ya con un test de t-student con n-1. Todo esto, distribuciones poblacionales y muestrales, lo vamos a... se van a explicar un poco más o se van a ejercitar un poco más en la parte de intervalos de confianza y de test de hipótesis. ¿Ya? Esto lo voy a tratar de indagar un poco más cuando nos toque ver esa materia. Pero hasta ahora esto está en la unidad 2, parte 2. Pueden revisarlo, recomiendo que estudien igual, de esta parte un poco. ¿Ya? Siguiendo con eso, el estimador puntual. Yo había realizado un video anteriormente, también explicando un poco de estimación puntual, así que espero que también lo podamos ver y en base a ese video resolver un par de ejercicios que vamos a ver ahora.
Entonces, el ejercicio 10 de la evaluación. Aquí particularmente ignoran que dice... ¿cómo se dice? Claro, tenemos esto. Ignoren el A y el B porque al final son dos preguntas, pero se resuelven solas. Dice el tiempo X expresado en semanas que cierto tipo de cámara de seguridad funciona sin tener que reiniciarse. Es una variable aleatoria continua. Con la siguiente función de densidad con parámetro z desconocido. Van a tener, va a ser teta partido en x elevado a 1 más teta. Donde x es mayor o igual a 1 y teta es mayor a que 1. Donde la esperanza de este x va a ser teta partido en menos 1 más teta. Y se consideran muestras aleatorias de la variable n, de la variable x, perdón, y nos preguntan cuál es el estimador máximo verosímil del parámetro alfa, teta. Disculpen. Entonces, la muestra nos va a dar 10 registros. Esto de A y el B está como mal posicionado. Porque la primera pregunta es cuál es el estimador máximo verosímil del parámetro teta. Nos dan los siguientes tiempos de funcionamiento antes de reiniciarse, expresado en semanas. Y el otro es este ejercicio determinar el tiempo máximo verosímil determinar el estimador máximo verosímil del tiempo esperado de funcionamiento sin tener que reiniciarse para el tipo de cámara de seguridad. Entonces, técnicamente, esto sería la A y esta sería la pregunta B. ¿Ya? Entonces, en este caso, para la pregunta A, sí, voy a hacerla aquí nomás. Tenemos una muestra. Tenemos x1, x2, x3 hasta una xn. Que esto va a ser una muestra aleatoria de tamaño n, ¿cierto? Si nosotros pensamos en el f, la función de la muestra aleatoria, del x2 hasta el xn, nosotros vamos a tener que va a ser, porque como son muestras se comportan de forma independiente, por lo tanto va a ser x1 por el f del x2 por el f del x3 y así hasta el f del xn, ¿vale? Por lo tanto, aquí podemos ya definir nuestra L como, L de f de x como la productoria, ¿vale? Desde i igual a 1, porque parte desde el x igual a 1, hasta n de la función del x, ¿vale? Y la función del x es la siguiente. Esto va a ser teta partido en x elevado a 1 más el teta. ¿Ya? Así lo pueden definir en L. Una vez tenemos definido el L, que es lo importante, más que nada usted puede saltarse de estos dos pasos que tenemos aquí, pero yo encuentro importante un poco igual dar la definición del L. Más que nada por último pueden salvar un par de puntos en la prueba, ¿no? Entonces, lo siguiente sería después de esto, tenemos que aplicar el logaritmo natural, ¿ya? A todo lo que tenemos acá. Entonces, el logaritmo natural del L, del f del x, y al aplicar el logaritmo natural de una productoria, esto va a transformarla en una sumatoria, por si acaso. Sumatoria hasta n de i igual a 1 de el logaritmo natural de esto. Por propiedad del logaritmo natural, tenemos que, si tenemos una división, va a ser el logaritmo natural del de arriba menos lo de abajo. Entonces va a ser el logaritmo natural del parámetro teta que queremos buscar, menos, y aquí, cuando tenemos un exponente dentro de un logaritmo natural, el exponente sale hacia afuera, y el logaritmo natural de lo que está adentro, ¿vale? Así lo vamos a tener definido. Siguiendo con eso, la sumatoria la acomodamos para cada lado, entonces la sumatoria del logaritmo natural de esto va a ser n logaritmo natural del parámetro teta, menos, y esto está multiplicando, y esto no depende, claro, la sumatoria depende de x, por lo tanto podemos 1 más teta, sumatoria del logaritmo natural de x. Podemos dejarlo así, donde igual a 1 hasta n, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer en este caso? Podemos seguir resolviendo esto como n, logaritmo natural del z, menos, y aquí hacemos, reemplazamos. Entonces hacer menos la sumatoria del logaritmo natural del x, voy a dejar reemplazado así, más que nada por comodidad, y menos por más es menos, menos el parámetro sumatoria del logaritmo natural del dx, ¿vale? Luego, teniéndolo ya un poco más simplificado, y aquí
derivamos en base al parámetro que queremos buscar. ¿Vale? Derivamos en base al parámetro que queremos buscar. Si el parámetro hubiera sido x, por ejemplo, ahí derivamos en base a x y igualamos a 0. Por lo tanto, aquí anotamos la derivada parcial de ln, de la natural, de L de la función de x, función en base a x, tenemos 1, 2, partido o sea, en base al diferencial del teta, ¿vale? Y esto también, por definición, se llama el estimador máximo verosímil, ¿ya? Entonces esto va a ser, en base a teta, esto va a ser n partido en el parámetro, menos, bueno, esto va a ser, como esto no depende de teta, va a ser 0. Y esto se va a convertir en 1, porque solamente depende del de acá, ¿vale? Entonces, menos este se va a hacer un 1. Entonces esto va a ser sumatorio del logaritmo natural de x, ¿vale? Y esto igual a 0. Entonces vamos despejando. Sumatorio del logaritmo natural de x va a ser igual a n partido en el teta. Sí. Y aquí despejamos el parámetro teta. Y aquí, de hecho, después de aplicar la derivada, yo aquí debería ya estar trabajando con el teta del gorrito, por si acaso. Entonces el estimador va a ser n partido en la sumatoria de logaritmos naturales de x, ¿vale? Y la pregunta B es en base a los valores que nos están dando y nos piden la estimación máxima del tiempo esperado. La estimación máxima verosímil del tiempo esperado. Y ese esperado es importante, porque cuando hablamos de esperado estamos hablando de la esperanza. Entonces nos están preguntando por el estimador máximo verosímil de la esperanza del x. Y por eso nos lo habían dado antes. Nos habían dicho que la esperanza de x era el teta partido en menos 1 más teta, ¿vale? Eso es lo que nos habían dado. Entonces estoy buscando el estimador máximo verosímil de esto. Menos 1 más el teta. ¿Ya? Y aquí yo aplico las propiedades. Entonces simplemente voy a transformar todos los parámetros en el congorrito. O sea, el estimador de ese parámetro. Ya, porque estamos bajo la función del estimador máximo verosímil. ¿Ya? Entonces, también teniendo en cuenta que el estimador lo tenemos aquí arriba, lo tenemos aquí, sabemos que n va a ser de 10, ¿cierto? Por lo tanto, el estimador va a ser, esto era n partido en la sumatoria de los naturales de x, ¿cierto? Entonces, hasta ser 10 partido en la sumatoria de los naturales de los valores que nos está entregando el ejercicio. 1,81, 2,10. Entonces esto va a ser logaritmo natural. Entonces logaritmo natural de 1,81 más logaritmo natural de 2,10 más logaritmo natural de 2,3 más, y así siguen hasta completar completamente todos estos, ¿vale? Entonces al terminar de sumarlo, le va a dar que el estimador máximo verosímil va a dar como 1,2546 aproximadamente, ¿vale? Y el estimador máximo verosímil de la esperanza del x va a ser, como tenían el estimador de parámetro teta, partido en 1 más el estimador, va a ser 1,2546 partido en menos 1 más 1,2546, y eso va a ser 4,92. Igual creo que tengo que confirmar si es que esto está correcto o no, porque bueno, hice el cálculo hace mucho tiempo. Así que denme un minuto para hacerlo en el celular. Tenemos 1,2546 dividido en 1,2546 menos 1. 4,92,77. Sí, vaya. 4, ay, me queda feo. 4,92.
Eso aproximadamente. ¿Ya? Ya, y el siguiente ejercicio, que también está sacado de la unidad 2, de hecho, eso quería mostrarles, que para la unidad 2 tiene igual harto ejercicio, bueno, tiene 11 ejercicios de estimadores máximos verosímil. Entonces, recomiendo que se los terminen por aprender. O sea, no aprender, sino es el desarrollo, ¿vale? Igual, como les digo, la versión anterior expliqué un poco lo que era lo que es el encescamiento y otras cosas. La clase grabada anterior. Ah, y eso también me iba a decir que, como vamos un poco como adelantados con la materia, igual, a pesar de que te estoy viendo esta materia, para por lo menos la presencial que me toca esta semana, no hoy día lunes, porque hoy no se pudo. Igual podría volver a ver estos junto con otros a lo mejor para poder seguir practicando esto. Porque ya esta semana debería empezar con intervalos de confianza o sí, intervalos de confianza. Pero ya, eso me arreglo ese cacho yo por mi cuenta. Ya, entonces, ¿qué nos dice? Tenemos que en la producción de cierto artículo fabricado por una industria, el número X de unidades determinadas con fallas en cada turno de 8 horas es una variable aleatoria con la siguiente función de probabilidad, con el parámetro alfa desconocido. Entonces, con una f de x y alfa como esa función es elevada a 1 menos 2 alfa, eso por 2 alfa menos 1 elevado a x partido en x factorial. Nos dan que x va del 0 hasta el infinito y alfa es mayor que 0,5. Nos dan la esperanza de x y la esperanza de x al cuadrado. Ya, eso es importante que lo tengan como nota el para qué utilizarlos. Entonces, para muestra aleatoria de tamaño n de x determine al estimado máximo verosímil de parámetro alfa, por muestra aleatoria de tamaño alfa. Esto es lo típico que le van a preguntar. Y luego analizarlo si es insesgado y determinar la varianza. Eso lo vimos, lo subí creo que en la clase anterior. Entonces, para el A, yo voy a saltarme un poco los pasos. Ya vamos a definir el de x como alfa. Vamos a definir ya de esa forma el L. Ya sé que es la productoria de I, pero estos son el f de x0, entonces tendría que partir desde el 0 hasta el n, por si acaso. Sí, porque aquí nos dicen que va a ser f de x, donde x puede ser 0. Entonces, 0. Pero, claro, no es x0 inicial, sino el primer x, porque el de acá, este va a ser el primer valor de x, el segundo valor de x, el tercer valor de x y así. ¿Ya? Entonces, está bien que parta desde el 1. D. E elevado a 1 menos 2 alfa por 2 alfa menos 1 a la x partido en x factorial. Ya, todo eso lo vamos a aplicar al logaritmo natural. Entonces vamos a tener el logaritmo natural de nuestra función de L, x como alfa, pum pum, ss y otra este. Y claro, logaritmo natural de una productora se convierte en una sumatoria. Más que nada bajo el concepto de que el logaritmo natural de a por b es lo mismo que el logaritmo natural de a más el logaritmo natural de b. Ya, por eso. Y de esto, entonces tengo 1 menos 2 alfa por logaritmo natural de e más x por logaritmo natural de x por logaritmo natural de 2 alfa menos 1 menos el logaritmo natural de un x factorial. ¿Ya? No se asusten con esto, todavía, no se asusten con eso. Eso nos va a dar, el logaritmo natural de eso es 1, ¿vale? Entonces esto va a ser, y la sumatoria de algo que no depende de x, va a ser n. Entonces va a ser 1 menos 2 alfa por n, voy a hacer un poco más abajo para constancia. Entonces 1 menos 2 alfa por n, ¿vale? Más y las sumatorias de lo x, ¿cierto? Porque tengo la sumatoria de esto. ¿Vale? Entonces esto lo voy a definir como logaritmo natural de 2 alfa menos 1 por la sumatoria de los x. ¿Ya? Como la sumatoria de esto se comporta como una constante, la puedo sacar para afuera. Menos la sumatoria de los naturales de x factorial. Y ahora, ¿por qué digo que no se asusten con el factorial? Porque ustedes aquí van a aplicar la derivada parcial en base al parámetro alfa que están buscando. Y eso va a hacer que esto se elimine.
¿vale? Entonces, en base al parámetro alfa, esto va a ser n. Sí, dame un segundo. Ya, igual antes de aplicar esto, yo prefiero simplificar esto un poco. Entonces esto va a quedar como n menos 2 alfa por n. ¿Ya? Y lo otro, de nuevo, lo natural de 2 alfa menos 1, sumatoria de x menos sumatoria natural de x factorial. Y ahora si aplicamos la d en d alfa para que esto se vuelva 0, ¿cierto? Porque no depende de alfa. Por lo tanto, esto de aquí va a terminar siendo 0, de acá. Y esto nos va a dar 2n, ¿cierto? Menos 2n. Más lo que tenemos aquí adentro. Esto, según lo que tengo anotado, bueno, igual por regla de derivación, esto va a ser lo natural de 2 alfa menos 1 por la derivada de esto, que va a ser 0, más la derivada de esto, ¿cierto? Entonces, esto va a ser 1 partido en 2 alfa menos 1 por 2, o sea, por 2 por la sumatoria de x. ¿Ya? Y eso tiene que ser igual a 0, porque estamos derivando. Ya, entonces, y esto va a ser la d del logro natural de L, por ejemplo así para simplificar, partido en L de alfa. Ya, entonces esto va a ser menos 2n. Pues somos ya menos 2n. Sí, ya menos 2n. Esto va a ser 0. Por lo tanto va a quedar más 2 sumatoria de x partido en 2 alfa menos 1. Ya. 2 alfa menos 1 igual a 0. Seguimos simplificando. Va a ser 2 partido en 2 alfa menos 1 por la sumatoria de x es igual a 2n. Entonces, si yo paso el n para acá al fondo y paso esto, por ejemplo, dividiendo, me va a quedar como va a quedar el promedio de x, ¿cierto? Partido en 2 alfa menos 1 igual a 0, ¿cierto? No, esto va a ser igual a... Todo estoy dividiendo aquí, esto va a ser igual a 1. Sí. Y ahora esto va a ser que el promedio de x va a ser igual a, multiplicado por esto, va a ser 2 alfa menos 1. Por lo tanto, el alfa estimador, de hecho aquí debería empezar a cambiar los gorritos, acá. Alfa, 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 aquí y acá. Y el estimador va a ser como el promedio más 1 partido en 2. ¿Ya? Y esa es la respuesta de la pregunta A. La pregunta B nos dice que analiza si el estimador máximo verosímil es insesgado y determinar la varianza. ¿Ya? Para ver si es insesgado hay que hacer un par de cosas. Aquí podemos definir que nos están preguntando por la varianza del estimador y si es insesgado. Ya, entonces tengo que para ver si es insesgado, necesito saber si es que la esperanza del estimador, pongámosles esto, menos el estimador es 0. Esto es menos el parámetro, tiene que ser 0. Ya, entonces haremos lo siguiente. Entonces voy a colocar la esperanza del parámetro alfa, que es hacer promedio más 1 partido en 2. Y eso va a ser 1 medio por la esperanza del promedio más 1 medio. ¿Ya? Esto aquí se puede hacer una cosa aquí, porque este no lo tenemos y va a ser difícil calcularlo. Podemos separar el promedio y volver a escribirlo.
¿Cómo? Vamos a separar en esto. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. 1/2 por la esperanza de x, eso es x partido en n. La suma de los x partido en n. Más 1/2. Eso lo podemos sacar de ahí con las funciones de la esperanza para una constante, ¿cierto? El n va a salir para afuera porque no depende de x. Entonces 1 partido en 2n. Y la esperanza. ¿Qué sucede con la esperanza? Cuando tenemos una esperanza de una sumatoria, porque nos va a quedar la esperanza de la sumatoria de los x más 1/2, la esperanza de una sumatoria es lo mismo que la sumatoria de las esperanzas. ¿Ya? Entonces todo nos va a quedar 1 partido en 2n por la sumatoria de las esperanzas de los x más 1. ¿Ya? Eso nos estaría dando 1 partido en 2n. La sumatoria de las esperanzas de los x la tenemos, no le voy a dar el ejercicio. 2 alfa menos 1. 2 alfa menos 1. Más 1/2. ¿Ya? Sí. Y como la esperanza de esto, les digo, la sumatoria, esto ya no depende de x, va a ser n partido en 2n, porque esto se convierte en n, de 2 alfa menos 1 más 1/2, donde esta n se cancela con esta, nos va a quedar en 2 alfa menos 1 partido en 2 más 1/2, ¿cierto? Entonces esto yo lo puedo volver a escribir como 2 alfa partido en 2 menos 1/2 más 1/2. Se van a ir con ese y ese se va con ese. Y nos va a quedar solamente el parámetro alfa. ¿Ya? 1/2 y esto es 1/2. Ya, pues. Entonces, en base a lo que calculamos, tenemos que la esperanza del parámetro alfa nos dio el parámetro original. Eso que significa que la resta de ambos va a ser 0, por lo tanto es insesgado. Ya, no tengo notado el cálculo de la varianza. Ya, pero no debe ser tan difícil, tengo que buscar la calculadora nomás. Sí, y para el cálculo de la varianza, nos preguntan por la varianza de esto, ¿sí? La varianza de alfa. Ya, esto va a tomar un poquito más de tiempo, pero del estimador, ¿cierto? Entonces esto va a ser la varianza del valor del estimador, que es el promedio más 1 partido en 2, ¿cierto? Y eso va a ser la varianza de la sumatoria de los x partido en 2n más 1/2. Ya. En este caso, primero nos va a quedar, bueno, la constante cuando está en una varianza se van. Y todo lo que esté multiplicando al x sale hacia afuera al cuadrado. Por lo tanto nos va a quedar como 1 partido en 2 al cuadrado es 4, n al cuadrado, varianza de la sumatoria de los x. Y lo mismo, la varianza de las sumatoria es la sumatoria de la varianza. Por lo tanto va a ser 1 partido en 4n al cuadrado por la sumatoria de las varianzas de x. Y ahora tenemos que definir cómo calcular la varianza de x. La varianza de x está dada por definiciones de cálculo de varianza. Es la esperanza del x al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza del x. ¿Vale? Entonces, vamos a resolver eso. Nos lo dan, ¿cierto? Nos lo están dando acá arriba. 4 alfa al cuadrado menos 2a. Esto va a ser 4 alfa al cuadrado menos 2 alfa menos, ese ya lo habían dado, que es 2 alfa menos 1 al cuadrado. Esto va a ser 4 alfa al cuadrado menos 2 alfa menos, voy a poner paréntesis igual, esto va a ser 4 alfa al cuadrado menos 4 alfa, estos son 1, 4 alfa más 1, vuelvo a aplicar, entonces 4 alfa al cuadrado menos 2 alfa menos 4 alfa al cuadrado
más 4 alfa menos 1. Y se van a ir con esos y me va a quedar como 2 alfa menos 1. Esa es la varianza del x. ¿Ya? Entonces, volviendo a lo que teníamos acá, volviendo a eso, de hecho lo voy a copiar. A ver, pegar. Eso. Entonces aquí tenemos que la varianza de x va a ser eso, ¿cierto? O no, esa es la del estimador de alfa. Esa es la varianza del estimador de alfa. Ya, eso también se puede... ahora lo vamos a reescribir 4n al cuadrado. Esto va a ser 1 partido en 4n al cuadrado por la sumatoria de la varianza de x. 2 alfa menos 1. ¿Ya? Y eso va a transformarse como lo siguiente. Eso va a ser 1 partido en 4n al cuadrado por la sumatoria de 2 alfa menos sumatoria de 1. Sí. Sumatoria de 2 alfa, sumatoria de 1 y un segundo. Ya. Y tenemos que tener en cuenta que esto va a ser de 2 alfa, pero este es alfa. Porque claro, porque como estamos tomando el valor del estimador alfa gorrito, aquí es alfa gorrito. ¿Vale? Y alfa gorrito, eso es el promedio más 1 partido en 2. Eso es lo que habíamos calculado. Entonces, esto lo voy a anotar como la sumatoria. De hecho, como esto va a ser una constante, porque no depende de x, simplemente voy a anotar esto, a n. ¿Vale? A n. Por 2 por x promedio más 1 partido en 2 menos 1. ¿Ya? Y ese se va a ir con ese. Y me va a quedar como 1 partido en 4n al cuadrado por n por x más 1 menos 1. Entonces va a ir S con S. Me va a quedar por X. Y este se va a ir con S. Entonces al final lo que va a pasar es que la varianza de mi estimador máximo verosímil va a estar dada por... esto es el promedio. Por el promedio partido en 4n. ¿Ya? Y esa va a ser la respuesta. Ya, espero que les sirva esto la explicación, la clase. Igual es posible que veamos esto de nuevo durante la ayudantía, porque igual es como de lo más complicado que hacer durante la prueba 2. Lo demás es gran parte del trabajo está dado por las tablas y por los gráficos. Por la... ¿cómo se dice? No es la pauta, el formulario, eso. Así que nada, espero que le vaya bien. Igual, corta la clase, pero espero que les sirva. Así que, eso, nos estamos viendo.